Hoy es jueves 6 de agosto del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo Estados Unidos y China se están disputando el Líbano. El pasado 4 de agosto, como todos ustedes saben, amanecimos con las imágenes de dos fuertes explosiones en el puerto de Beirut, en el Líbano. La segunda explosión creó una enorme bola de fuego naranja que provocó una onda de choque que destruyó vidrios a miles de kilómetros de distancia. Esta explosión a todos nos recordó el famoso hongo nuclear que por cierto aparece en una de las últimas portadas de la revista The Economist. En un inicio los medios hablaban de que todo esto se había tratado de una explosión de fuegos artificiales. Más adelante el gobierno confirmaba que la explosión fue causada por más de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se almacenaban en el puerto de Beirut desde hace ya bastante tiempo. Pero el presidente Trump ha dicho que sus generales le han asegurado que lo ocurrido en el Líbano fue una explosión provocada, es decir, un ataque. Las imágenes del día después de la explosión nos revelan la magnitud de la tragedia. Es posible observar que la explosión dejó un cráter y que varios edificios alrededor simplemente desaparecieron. Hasta el momento se contabilizan más de 100 víctimas y 4.000 heridos. Pero la verdad, esas cifras aumentarán conforme el tiempo pase. La pregunta es, ¿esta explosión fue accidental o en su defecto fue provocada? Líbano es un país que se encuentra en una zona geopolíticamente bastante inestable. Es vecino de Siria y de Israel. Por lo tanto, si esto efectivamente fue un ataque, lo mejor es no saber quién lo provocó. De por sí, el Medio Oriente es un polvorín y lo último que necesita esa región es la confirmación de un ataque. Y de hecho, para todos nosotros y para el gobierno de Líbano, lo mejor es pensar que fue solo un accidente. Ahora, más allá de eso, es interesante saber lo que ocurría en el Líbano días previos a que tuviera lugar esta explosión. El sitio web almonitor.com titulaba el pasado 24 de julio: China emerge como un potencial inversionista mientras el Líbano se queda sin opciones. Desde octubre del año pasado, Líbano ha entrado en crisis. La moneda de ese país se ha devaluado hasta un 85% y su tasa de inflación mensual ha escalado hasta el 56%. Esto ha provocado un empobrecimiento acelerado de las clases medias, que se ha traducido en marchas y en un repudio generalizado contra las élites que gobiernan dicho país. Apenas en junio pasado el mundo era testigo de cómo los manifestantes incendiaban el Banco Central del Líbano en la ciudad de Trípoli, esto en medio de la pandemia. Los libaneses acusan a su banco central de no haber hecho lo suficiente para salvar a su moneda nacional. Este colapso monetario ha hecho que en un país tan rico como lo es el Líbano, se vean gente mendigando en las calles o hurgando en la basura por algo de comida. La gente ahora también tiene que cosechar sus propios alimentos debido a los altos precios de la comida, y muchos de ellos recurren al trueque porque se han quedado sin dinero. Por su parte, el gobierno entró en default desde marzo pasado, cuando no pudo pagar un eurobono por más de 1.200 millones de dólares. Los bancos han impuesto controles a los capitales debido a la escasez de dólares. Líbano, un país con más de 6 millones de habitantes, se está quedando sin dólares. La pandemia solo ha agudizado esta crisis.
Se estima que de seguir esta tendencia hasta el 75% de la población de ese país entrará en pobreza para fines de este año. Líbano, un país históricamente cercano a Occidente, ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional en búsqueda de un rescate. Sin embargo, el FMI no ha podido llegar a un acuerdo con las élites locales. El FMI pide reformas a cambio de otorgar $10.000 millones. Sin acuerdo con el FMI y frente a un colapso social, al gobierno del Líbano no le ha quedado de otra que buscar la ayuda de China. Para el gobierno de Pekín es vital incluir al Líbano en su proyecto de la Ruta de la Seda. Por su posición geográfica, Líbano conecta Occidente con Oriente. Las empresas chinas están dispuestas a invertir más de $12.000 millones en ese país. Esto a través de proyectos que van desde carreteras, puertos, generación de energía eléctrica, etc. El gobierno chino, a diferencia del FMI, no pide reformas. Lo único que pide es anexar al Líbano a su Ruta de la Seda. Por su parte, Washington no ve con buenos ojos este acercamiento entre el Líbano y Pekín. Washington cree que China solo se está aprovechando de un país que está al borde del colapso y por lo tanto le ha pedido al gobierno libanés que piense dos veces antes de ceder a los más de $12.000 millones que le ofrece Pekín. El dilema de las élites libanesas es que si se acercan demasiado a Pekín, pueden hacer enojar al tío Sam. Pero si no se acercan a Pekín, corren el riesgo de enfrentar un colapso social que haga que la ira se apodere de las calles. En medio de toda esta disputa entre China y Estados Unidos por el Líbano, ha ocurrido lo inimaginable. La explosión del pasado 4 de agosto ha destruido el puerto de Beirut, que viene a ser la principal fuente de ingresos del Líbano. Además que por ese puerto llegan los suministros necesarios para que la vida en ese país pueda continuar. Sin tiempo que perder, Pekín ha ofrecido su ayuda para la reconstrucción del puerto de Beirut. Por su parte, el gobierno del Líbano parece haberse quedado sin opciones. Para muchos libaneses, la tragedia que supuso la explosión solo refleja la ineptitud y corrupción de la clase gobernante. Antes de la explosión, se estimaba que la economía del Líbano se iba a contraer un 12% este año. Ahora la caída será mucho mayor. Y eso hace que este estratégico país de Medio Oriente pueda volverse bastante inestable social y políticamente hablando. La reconstrucción de este puerto costará miles de millones de dólares, dinero que por cierto no tiene el gobierno de Líbano. En conclusión, 2020 sin duda ha sido el peor año para los libaneses. No solo han tenido que enfrentar el colapso de su moneda, el desempleo y la inflación, también han enfrentado una pandemia que los ha bloqueado económicamente y con una explosión que ha acabado con su principal fuente de ingresos. El gobierno del Líbano no tiene recursos para la reconstrucción y encima de eso parece estar en medio de una disputa entre China y Estados Unidos. Y lo peor es que en este momento pocos países tienen realmente margen para ayudar al Líbano. Por supuesto que el puerto de Beirut se reconstruirá. Si algo nos ha enseñado la historia es que esa ciudad y ese país en particular saben cómo resurgir a partir de las cenizas. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.